Hola, ¿qué tal? Que el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté siempre en sus mentes y en sus corazones, y que derrame de sus bendiciones sobre usted que me ve y toda su familia. Bendito es el Señor. Reciba un saludo desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Bien, el día de hoy vamos a analizar un tema que se titula Obediencia y sacrificio. Obediencia para buscar a Dios y sacrificio para esforzarnos, porque el buscar a Dios no es fácil. El servir al Señor Jesucristo no es fácil. Todo requiere un sacrificio, pero tenga en cuenta que después de un sacrificio viene una recompensa. Y esto nos lo demostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay mejor ejemplo que usted pudiera tomar que es seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él, en obediencia al Padre, aceptó llevar a cabo un sacrificio. Sacrificó su vida, sacrificó su carne, sacrificó su cuerpo, sacrificó todo por beneficio no propio, sino por beneficio a la humanidad. Por el amor de Dios y por el amor de Jesucristo hacia la humanidad fue que se llevó a cabo este evento. Y gracias le damos a Dios porque ya que gracias a ese sacrificio, a esa obediencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza de que el día que no estemos en este mundo, lleguemos a la presencia de Dios, pero justificados y purificados y presentados aptos y reconciliables con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que tenemos el entendimiento, de acuerdo a la Escritura, que cuando la persona muere, y eso todos lo saben, hasta los cristianos y los no cristianos, los que llevan un evangelio bien y los que llevan un evangelio mal, todos coincidimos con ese mismo pensamiento, que después de esta vida hay otra vida. ¿Sí? Porque el espíritu tiene que regresar a Dios que lo dio, sí o sí. La carne va a regresar al polvo de la tierra, de donde fue tomado. Pero hay un alma que esa es la preocupación, que si esa alma muere dentro del cristianismo, después de haber aceptado a Jesucristo, después de haber sido liberada del pecado, haber sido purificada por la sangre de Cristo, esa alma pasa a obtener por fe la vida eterna al lado del Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero la tristeza más grande es que cuando las personas mueren en pecado, eso no sucederá así. Lo que sucederá con una persona después que muere es que de esta vida pasa a la otra vida, pero si murió en pecado no pasa a descansar en paz. Es mentira que usted le diga descansa en paz. Es mentira que después de 40, ahora sí, de celebrar los 40 días, los 9 días y hacer rogativas y hacer oraciones y peticiones, es mentira que si esa persona murió en pecado, va a descansar en paz y que se va a ir con Dios. La paga del pecado es muerte y por lo tanto si alguna persona muere en pecado, nadie puede interceder ni hacer nada por esa persona y esa persona va a una condenación, a un castigo. Desciende a los abismos donde va a ser atormentado noche y día en cadena de oscuridad, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el fin de todas las personas que mueren en pecado. Por eso la importancia de aceptar a Jesucristo, ser liberados del pecado, y por medio de la liberación de Jesucristo, nosotros somos reconciliados con Dios, obtenemos la vida eterna y nos libramos de esa condenación eterna. Bien, pero vamos a enfocarnos en la humildad, en la sumisión y en el sacrificio de Cristo para tomarlo como ejemplo para hacer lo mismo que Él hizo. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Juan, capítulo 6, 38, 40. Dice lo siguiente.
Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Así dijo Jesús, ¿eh? Imagínense que Jesús está hablando y dijo, porque he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad. Sigue diciendo, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos lo que el Padre me dio o me diere, no se pierda. Sí, dice, yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que todo lo que el Padre me dio, estaba diciendo Jesús, no se pierda, sino que yo lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, o sea Jesucristo, y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. Estas palabras las habló nuestro Señor Jesucristo y fueron redactadas por Juan, el apóstol, en el capítulo 6, 38 y 40. Jesús fue lo que dijo. Porque yo no he venido a hacer la voluntad propia, mi propia voluntad, lo mío propio. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, que me envió. Nuestro Señor Jesucristo, reconociendo ahí que Él tenía sobre Él alguien que era mayor que Él. Y que el plan y el propósito de venir a este mundo, a esta tierra, era el plan de Dios. ¿Sí? Ya que Dios en su infinito amor y misericordia y compasión por la humanidad, porque estaba viendo que día con día la humanidad estaba descendiendo a los abismos, a la condenación, al castigo eterno. Y que es más las personas que se están perdiendo, las almas que se están perdiendo, que las almas que se estaban salvando. Y que no había un medio cómo parar esa mortandad, esa perdición de almas, de cuerpos, de personas. Porque a pesar de que se hacían sacrificios diarios de mañana y de tarde, sacrificios de ovejas, de corderos, de todo tipo de animal, para remisión de pecado de las personas, pero eso solamente, ese sacrificio les servía mientras la persona no pecaba. Pero si la persona pecaba, tenía que volver a hacer otro sacrificio, y esto era de todos los días. Y por esta razón, cuando la persona moría, si moría en pecado, descendía hacia la condenación eterna. Entonces Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, preparó un plan, un propósito. Y este plan y este propósito se llama Jesucristo, el cual, permitido por Dios Padre, se determinó de que Él vendría a morir por la humanidad. Ahora ya no se haría un sacrificio de cordero, de oveja, de cualquier tipo de animal. Ahora se hacería un sacrificio humano. Y el sacrificio humano, no se había encontrado nadie perfecto. No se había encontrado alguien que desde que nació hasta su edad adulta no hubiese pecado. ¿Sí? Porque toda la humanidad, de alguna manera, como somos carne, materia débil, pecamos o ofendemos o hacemos cosas incorrectas delante de Dios, y por esta razón no había justo, ni gente pura, ni aún una. Entonces, aún María, que era una mujer pura en el término de que ella servía todos los días en el templo a Dios, y que ella se había conservado virgen, terrenalmente hablando, delante de Dios con esa pureza, esa limpieza, pero ni aún ella pudo haber sido ofrecida en sacrificio para el rescate de la humanidad, porque no era la persona indicada. No era Pablo, no era Pedro, no eran los profetas, porque aún no se había encontrado uno que fuera totalmente perfecto.
aquel que había sido profetizado por Isaías, que dijo que se presentaría un varón, que nacería un niño y que sería llevado como un cordero, que enmudecería su boca y que en él no se encontraría pecado alguno, y que él sería sacrificado por rescate de la humanidad. Entonces, ¿quién era ese cuerpo perfecto? Ese cuerpo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Desde su nacimiento hasta el momento que él fue crucificado, no se encontró pecado en él, porque si él hubiese pecado, el sacrificio no hubiese servido de nada. Es más, si nuestro Señor Jesucristo hubiese echado mano de los poderes que él tenía, porque él antes de ser carne, de ser materia, como hijo de Dios, en lo espiritual, él antes tenía el poder de hacerse invisible y de hacerse visible, porque nuestro Señor Jesucristo antes en el Antiguo Testamento era conocido como el ángel de Jehová, como el Hijo de Dios. Aquel ángel de Jehová que apareció a Abraham y a Agar y le dijo, ese ángel le dijo, yo te multiplicaré tu simiente. Esa promesa que le hizo, yo te multiplicaré tu simiente, no dijo, Dios dice que te va a multiplicar la simiente. Él tuvo la autoridad de decir, yo te multiplicaré la simiente. Esa promesa se le hizo a Abraham, él mismo se la hizo a Jacob, a Isaac, y esa misma promesa se la hizo a Moisés. Entonces, porque él tenía una autoridad que Dios le había dado. Era su hijo primogénito, el primero de la creación celestial sobre todos los ángeles, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aun cuando él vino a la tierra, nunca dijo él ser Dios, ni andar caminando como Dios. Él caminó como hombre, como materia, y él siempre el respeto que tuvo hacia Dios fue decir que él era hijo de Dios. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la carne, fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios entró en el vientre de María y lo formó. Entonces, no fue criado, formado por voluntad de carne, por voluntad humana. Fue formado, engendrado por el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Entonces, ¿quién es el Padre? El que lo engendró, el que lo formó, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Dios mismo. Por esta razón, cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, está blasfemando contra la máxima autoridad del Dios Todopoderoso. Jesucristo dijo, contra mí pueden pecar y ofenderme y decir lo que quieran, hasta me pueden crucificar. Pero si se arrepienten más tarde, sus pecados les serán perdonados. Pero si ustedes blasfeman en contra del Espíritu Santo, no alcanzan perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque están blasfemando contra la máxima autoridad, contra el Dios Todopoderoso. Entonces, por esta razón yo no creo, como muchos creen, en una Trinidad, que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los ponen en el mismo nivel. No, está el Dios Padre, el único Dios verdadero, y debajo de él está como segunda autoridad Jesucristo su Hijo, que también es Dios, pero no está al mismo nivel de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo depende de la voluntad de Dios. Ahí está usted escuchando la Escritura. Y el Espíritu Santo no es otro personaje más o otro miembro más de la Trinidad como lo creen. El Espíritu Santo es el mismo Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Porque si usted se va al libro de Apocalipsis, ya cuando la iglesia del Señor esté allá usted al único que va a encontrar es al Dios Todopoderoso que está sentado en el trono, y al Cordero inmolado, al Cordero sacrificado por la humanidad que está, dice, de pie en medio del trono. ¿Sí? Sentado en el trono, Apocalipsis 5 y 6 dice, está el Dios invisible, el Dios todopoderoso. Y en medio del trono, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que fue sacrificado, estará ahí. ¿Y por qué no habla ahí que si va a estar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible. Nadie lo ha visto jamás. Y por esto creo que el Espíritu Santo es el mismo Dios que habitó entre los hombres, el mismo Dios que es creador de todas las cosas. Entonces, usted analice nada más el libro de Apocalipsis y ahí habla del
Dios Todopoderoso y del Cordero, que son los que estarán ahí en el juicio final, que son los que estarán en las bodas del Cordero y que son los que estarán para siempre. Dios Todopoderoso y el Cordero que está de pie en medio del trono. Pero ese Cordero que está de pie en medio del trono no siempre va a estar ahí en medio del trono. Va a llegar el momento en que nuestro Padre de Dios le va a decir: siéntate a mi diestra para que yo ponga a tus enemigos en estrado de tus pies, porque nuestro Señor Jesucristo se encargará de los juicios, de juzgar a todos aquellos que lo crucificaron, que lo escarnecieron y que no lo aceptaron. Y entonces ahí el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios Padre, le dará toda esa autoridad de los juicios para que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, se enseñoree y castigue a cada uno conforme a su obra. Bendito es el Señor. Pero mientras él anduvo en la tierra, vino bajo esa sumisión del Padre, porque Jesús dijo: yo no vine a hacer mi propia voluntad. Aún cuando nuestro Señor Jesucristo hacía un milagro, él decía: porque las obras, los milagros y todo lo que yo hago, no lo hago de mí mismo, mas mi Padre que está en mí, él hace la obra. ¿Sí? Y no puedo hacer nada de mí mismo si no es autorizado por mi Padre. ¿Sí? Entonces, él en todo tiempo dijo sujetarse a solamente hacer la voluntad del Padre, y no porque nuestro Señor Jesucristo no tuviera poder. Les repito, aquel cuerpo llamado Jesús fue poseído por el Hijo de Dios que estaba desde el principio, por el Verbo que se hizo carne, fue poseído por ese cuerpo llamado Jesús. Pero dentro de ese cuerpo andaba la otra potencia que era el Dios mismo. Dios mismo entró a ese cuerpo y por eso nuestro Señor Jesucristo decía: porque yo y mi Padre uno solo somos. Porque yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Eso es lo que decía él. Entonces, pero él siempre respetó la magnificencia del Padre. Aquí dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está una vez más diciéndonos que hay un solo Dios, el Dios Todopoderoso, y que debajo de ese nivel, de esa autoridad, está nuestro Señor Jesucristo, por el cual toda la humanidad tiene que entrar. Ahí dijo en el Juan que leímos, que todo el que crea en Jesús, que crea en Él y que vea hacia Él, obtendrá la vida eterna, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, porque Jesucristo es la vida eterna, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él los resucitará en los días postreros. Entonces, ¿quieres llegar al Dios Padre? Tienes que entrar por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero que te quede claro esto: no pongas a Jesucristo nuestro Salvador al mismo nivel de Dios. Primero está Dios, luego está su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un Dios por ser el hecho de ser Hijo de Dios, que fue criado desde antes de la creación del mundo. Jesús dijo que Él había sido criado, formado, y ya había estado con el Padre desde antes de la formación del mundo. ¿Sí? Entonces, pero que el Padre le había entregado toda potestad, toda autoridad, tanto de lo que está arriba en el cielo como lo que está abajo en la tierra. ¿Sí? Pero Él, Jesucristo nuestro Señor, siempre dijo que debemos respetar, principalmente debemos respetar al único Dios verdadero. ¿Sí? Que debemos respetarle. ¿Por qué? Porque el Dios invisible, el Dios verdadero, es Padre de Él. ¿Sí? Es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que entonces, ¿sí?, Él es el único Dios y que todas las cosas están sujetas a Él, al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero está sujeto a su voluntad nuestro Señor Jesucristo.
y a nuestro Señor Jesucristo estamos sujetos todos nosotros los que creemos en el Evangelio y en Jesucristo, de acuerdo a la secuencia y al orden, así debe ser. Porque Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del ser humano. Así queda establecido. Y que nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Así lo dice una porción bíblica que se la voy a poner ahí. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Sí, Jesucristo es la vida. Y nadie llegará al Padre si no es por Él. No podrías tú decir que crees solamente en Dios Padre desechando al Hijo. Para que tú puedas llegar a la reconciliación con Dios Padre, tienes que entrar por Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Por qué te digo con tanta seguridad que Jesucristo es el Hijo de Dios en lo carnal y en lo espiritual? Porque Jesucristo dijo, ahí te voy a poner el versículo de la Biblia, porque yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre, cuando Él ya había resucitado, y porque yo subo a mi Dios, que es vuestro Dios. Ahí Él respetando la majestad y el poder y la autoridad del único Dios verdadero que está sobre todas las cosas. Bendito es el Señor. Entonces, Él dándonos un ejemplo de sumisión y sacrificio, ya que Él siempre se sujetó a lo que el Padre quería y nunca hizo algo sin antes consultarlo con el Padre. En sus oraciones decía, Padre, si es necesario que pase de mí este sacrificio que voy a hacer, esta crucificación que va a realizarse, que yo lleve a cabo este evento, que pase, porque yo siento agonía. Pero también te digo, Padre, pero si no hay otra opción, aquí estoy. Hágase tu voluntad, no como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. Esas eran las oraciones de nuestro Señor Jesucristo cuando sentía que ya no podía más, que estaba a punto de no llevar a cabo el sacrificio, porque Él sentía todo el peso del mundo sobre Él, toda esa agonía, ese dolor, todo ese desprecio, ese escarnecimiento, todo lo malo que usted puede imaginar que cayó sobre Él. Él sentía el peso de todo el pecado de la humanidad. Pero Padre, yo he venido a hacer tu voluntad y no sea como yo quiero, como yo deseo, sino que sea conforme a tu voluntad. Y nos damos cuenta que Él fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo así con la voluntad del Padre. Porque esa era la voluntad del Padre, que su Hijo fuera sacrificado para remisión de los pecados, para la reconciliación entre el hombre y Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el amor de Dios manifestándose, que no escatimó en entregar a su propio Hijo para ser crucificado para la remisión y el perdón de los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que crea en Él, que crea en su sacrificio, que acepte su sacrificio por fe. Automáticamente sus pecados le son perdonados y es justificado delante del Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar una porción bíblica más en Juan 17, del 1 al 5. Juan 17, del 1 al 5, cuando nuestro Señor Jesucristo ya acabó con la obra que había sido encomendada por el Padre. ¿Y cuál era la obra? Que Él muriera por la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ahora sí, Padre, ya voy a regresar a tu lado. Glorifica a tu Hijo. San Juan 17, del 1 al 5, dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, al cual has enviado. Yo te he glorificado, Padre, aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? Por esto creemos que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación, el primogénito del Padre. Antes que el mundo fuese, cuando fue creado todo un universo, cuando fueron creados todos los ángeles, el primer ángel de la creación, el primer hijo de Dios, criado, formado por el poder de Dios, se llama Jesucristo. Por esto es Hijo de Dios, conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y más tarde se mostró ante el mundo, en el Nuevo Testamento se muestra como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora ahí nuestro Señor Jesucristo en esa plegaria, en esa oración dice: Padre, glorifícame allá al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo, antes que fuese la raza humana, esa gloria que tuve contigo. Entonces, pero él fue obediente y hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Cuando él cumplió con lo que la misión que él vino a hacer en esta tierra, estando en la cruz, dijo: ahora sí, Padre, consumado es. O sea, hecho está, ya se hizo. Solo te pido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él sabía que iba a descender a los abismos y que no dependía de él el levantarse de entre los muertos, porque aún estando en los abismos todavía dependía de la voluntad del Padre, que él se levantara de ahí. Por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Antes de esa palabra fue: Padre, consumado es, listo está, ya se hizo. Ahora todo el que crea en este sacrificio que yo he hecho será salvo y obtendrá la vida eterna y se librará de la ira de Dios. Mas el que no creyere será condenado. Hecho está. ¿Sí? Y ya cuando iba a entregar su espíritu, dijo: Padre, ahora te encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Iba a descender, todavía dependía de la voluntad de Dios. Porque la Escritura dice que nuestro Dios y Padre fue el que resucitó a Jesucristo, nuestro Señor, de entre los muertos. Y cuando lo resucitó de entre los muertos, entonces ahora sí, le fue entregada la llave de la vida y de la muerte, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, convirtiéndose así nuestro Señor Jesucristo en la resurrección y la vida. Y que aunque muéramos antes de que él venga en un rapto, pero que en el día postrero él nos resucitará para su gloria y su honra. Bendito es el Señor. Entonces, que quede claro, hay un solo único Dios verdadero, ¿sí? Y después de ese nivel más alto, que es el único Dios, el Dios invisible, está la imagen, el representante de Dios en el cielo y en la tierra, y se llama Jesucristo. Y de acuerdo a ese nivel, todos tenemos que entrar por ahí, porque fue la potestad que le dio nuestro Padre Dios, que todo tiene que ser a través de él. Si es orar por un enfermo, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y se pide lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, será. Si tú dices: Dios, haz esto, Dios, contéstame, dame una respuesta, pero te vas directamente con Dios, tu oración no va a ser escuchada. Tú tienes que decir: en el nombre de Jesús, Padre, te pido, porque Jesucristo es nuestro mediador, nuestro intercesor, y todo tiene que ser por medio de él. ¿Quieres llegar a Dios, a la reconciliación con Dios? ¿Quieres ser liberado del pecado y ser reconciliado con Dios? Es a través de Cristo. Todo lo que tú necesites, quieras, tiene que ser a través de nuestro Señor Jesucristo, porque él está puesto como la máxima autoridad sobre todos los ángeles del cielo y sobre toda la creación humana. Y todo es a través de él. ¿Quieres llegar al único Dios verdadero? Es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual siempre se ha sujetado a la voluntad del Padre. ¿Sí? Él, como nosotros, es hijo del Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Él lo dijo: yo voy a mi Dios,
Ahí lo dijo en Juan cuando resucitó. Porque yo voy a mi Dios, que es vuestro Dios. Porque yo voy a mi Padre, que es vuestro Padre. Hijo de Dios en la carne y Hijo de Dios en el Espíritu. Por esto creemos, bendito es el Señor, que Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres, y que el Dios único y verdadero estarán con nosotros cuando estemos allá sobre el juicio final, cuando se esté llevando a cabo las últimas líneas de la Escritura del Apocalipsis. Allá estaremos. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos proteja y Dios nos dé fuerza para poder llegar a ese momento. Todos estaremos un día delante de la presencia del Dios Altísimo y del Cordero. Pero que Dios nos ayude a estar en su presencia para recibir la vida eterna. Que Dios nos ayude a estar libres de pecado, porque eso sería lo único que nos impide, nos causaría impedimento para que nosotros entremos a gozar de las promesas de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. Hasta los que mueran en pecado estarán delante de Dios y conocerán a Dios tal y como Él es. Pero lo más doloroso será que no puedan entrar. Todo el que muera en pecado no podrá entrar a la presencia de Dios. No podrá entrar a las bodas con el Cordero. Dice que el Señor Jesucristo dirá: todo el que murió en pecado yo ni los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y serán lanzados al lago de fuego. Mas a los que se sacrificaron, a los que fueron obedientes al llamado de Dios y de Cristo, a los que aceptaron el sacrificio de vivir una vida como cristiano, no es un lecho de rosa, es estar en sufrimiento constantemente, físico y espiritualmente, es estar siempre en ese dilema de que nuestra carne nunca va a estar de acuerdo en servir a Dios y buscar de Dios, pero nosotros estamos en esa lucha diaria de querer librarnos de la ira de Dios. Y Dios nos ayude, Dios nos libre de todo pecado, toda maldad, y que lleguemos limpios y puros ante Él. Él es la perfección, Cristo es la perfección, Cristo es el justo y Él nos va a llevar a la justicia, a la perfección. Siempre agarrémonos de la mano de Él y sirvámosles con gozo y alegría. Dios les bendiga en esta tarde. Estaremos pendientes al próximo video. No olvides suscribirse a mi canal, dale like, activa la campanita y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima.